Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal, a este webinar que hacemos en relación a la campaña que hemos llevado a cabo por el pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito, al que hemos titulado Contextualizando la IVE, un derecho para todas las mujeres. Y para ello este webinar que hacemos no solamente de la Federación Mujeres Jóvenes, lo hacemos en colaboración con Clínica Dator y con ACAI, a las que pues tengo que agradecer mucho que nos hayan dado pues un ratito de su tarde para compartir y para ayudarnos pues a comprender mucho más cuál es ese proceso, ¿no?, que se sirve a lo largo de la IVA y también cuáles son esos derechos a los que tenemos hoy en España y además con una nueva propuesta de ley que se está debatiendo, qué es lo que va a suponer, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras, y para ello contamos en primer lugar con Francisca García Gallego, que ella es ginecóloga obstetra y además es la presidenta de ACAI. Para quien no conozca, ACAI es la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que es un placer tenerte hoy aquí, Francisca. Y luego también, por supuesto, con Sonia, con la que ya llevamos un tiempo colaborando y que siempre se presta para todo lo que le pedimos, Sonia Lamas Millán, que es la responsable de comunicación de Clínica Dator y además ella es psicóloga, así que también es muy interesante conocer su punto de vista y su visión. Esta campaña viene también un poco marcada. El pasado 19 de septiembre empezamos pues realizando una reunión del grupo de trabajo que constituíamos con Clínica Dator, con el objetivo de analizar y proponer diferentes pues medidas, ¿no?, que mejoraran los derechos tanto de salud sexual como de derechos reproductivos que tenemos a día de hoy las mujeres, y sobre todo dándole un especial pues enfoque en mujeres jóvenes, que es al final nuestro objetivo desde la Federación Mujeres Jóvenes. En este primer encuentro analizamos sobre todo, pues en primer lugar, las barreras y dificultades que tenemos las mujeres, en especial las jóvenes, para ejercer los derechos que tenemos a día de hoy recogidos. También las disparidades existentes entre una comunidad autónoma y otra. Y también, por último, pues el análisis, ¿no?, de esas normativas que, como decíamos, ahora mismo se está debatiendo pues una propuesta de ley de modificación de la actual Ley de Garantía de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010, y también esa modificación del Código Penal de la que hablaremos, que se realizó a principios de año, que tiene que ver con ese acoso que pues se realiza tanto a las mujeres que acuden a las clínicas como incluso al propio personal sanitario acreditado que pues realiza la IVE. Y para ello queremos empezar en primer lugar con Francisca. Con ella queremos hablar sobre todo, pues bueno, queremos que nos presente un estudio que realizó la asociación, que es bastante interesante, tiene el nombre de Estudio Cuantitativo, Percepción de las Usuarias frente a los métodos de la IVE, farmacológico instrumental. No sé si he dicho al revés, farmacológico instrumental, eso me lo van a perdonar. Y queremos sobre todo pues, bueno, pues profundizar, ¿no?, cuál es el proceso que se encuentran las mujeres cuando llegan a las clínicas acreditadas, cuáles son quizás las dificultades que todavía tienen que enfrentar las mujeres. Y también nos parece muy interesante, ¿no?, desde nuestra federación, profundizar en cuáles son esas diferencias entre ambos métodos, que a día de hoy pues, está el farmacológico, el instrumental, y precisamente de esta nueva ley se critica mucho, ¿no?, que tira por este segundo, por el farmacológico. Entonces, pues queríamos un poquito conocer y profundizar. Así que empezamos contigo, Francisca, muchísimas gracias y un placer, y ahora yo pues a escuchar. Bueno, buenas tardes, y primero agradeceros a la Federación de Mujeres Jóvenes que nos hayáis invitado a este coloquio. Y bueno, es una alegría ver que hay mujeres jóvenes y que tenemos relevo generacional en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que esto va para largo, ¿no? Gracias. Y bueno, pues en principio, aunque yo voy a presentar el texto de, bueno, en relación a que hay dos métodos para interrumpir el embarazo, en qué consiste cada uno de ellos y qué percepción tienen las mujeres que interrumpen el embarazo con una técnica y otra en relación a diferentes variables. Pero antes de empezar a presentaros el estudio, sí que me gustaría poner el acento en relación a la reforma de la ley del 2010, que creemos desde el punto de vista de ACAI que, si bien compartimos ese entusiasmo porque se lleve a la pública, siempre fue el entusiasmo de nuestra asociación,
y en ese sentido, nosotros ya en la ley del 2010 planteamos la necesidad de la formación de los profesionales en todas las técnicas de IVE, porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud y porque creemos que para ofrecer un aborto de calidad es necesario que se creen equipos multidisciplinares en un espacio determinado y que ofrezcan todas las técnicas, estén formados al respecto y realicen un buen acompañamiento. En ese sentido, creemos que no es posible llevarlo a la pública con esos criterios de calidad en la medida que en estos 12 años hace 12 años que se implementó la ley del 2010, la formación de los profesionales ha sido nula y junto a eso también entendemos que la alternativa de regular la objeción tampoco es una buena alternativa en la medida que la objeción de los profesionales en la mayoría de los casos nunca ha sido ética, siempre ha sido profesional y en ese sentido la realidad va a cambiar poco. Por tanto, pensamos que esta reforma de la ley en ese aspecto de calidad va a suponer un retroceso en la medida que se va a primar el farmacológico y no ha puesto en el centro a las mujeres y en respetar no solo el derecho que tienen a interrumpir un embarazo, sino también el derecho que tienen a elegir el método que es acorde con su realidad, a no ser que haya algún inconveniente médico que no se lo permita. Por eso, cuando ACAI plantea que bien mejorar la accesibilidad, pero que no puede ser a costa de la calidad, que accesibilidad y calidad deben de ser dos conceptos que deben de ir unidos, no solo en todas las prestaciones sanitarias y en esta también, para que no sea una prestación sanitaria estigmatizada y de segunda clase. Sí que entendemos que está bien lo que han hecho en relación a las mujeres de 16 y 17 años, ya en su momento, cuando se reformó la ley cuando se realizó la ley del 2010, acá hizo un estudio para evidenciar que las mujeres de 16 y 17 años tenían capacidad suficiente para decidir sobre su maternidad y que el problema que se objetaba de que de que era un problema de abandono de las mujeres jóvenes, también evidenciamos que la mayoría de las mujeres jóvenes acudían a los centros acompañadas y que eso es las que no iban era porque no podían, porque no tenían familia en las que apoyarse. Y al mismo tiempo también planteamos lo de los 3 días y bueno, en realidad pensamos que la ley de 2010 es una ley muy buena y que con esos dos cambios ya hubiera sido suficiente y lo único que hubiera hecho falta era aplicar la ley del 2010 que no se ha aplicado en estos 12 años. Si recogemos la experiencia de estos 12 años, sí que podemos hacernos una idea de qué va a pasar si el aborto se lleva en la pública, porque sí que hay experiencia en nuestro país, como en la comunidad catalana o la comunidad balear, donde el aborto en un porcentaje alto se ha ofrecido directamente en la pública. ¿Y de qué manera? Pues solo con el aborto farmacológico. ¿Y por qué? Por lo que decía antes, los profesionales no se han formado, no tienen interés en formarse y no tienen que implicarse en la medida que el aborto farmacológico supone que como se da una pastilla a la mujer y es la mujer la que aborta por sí misma y por tanto la implicación es menor y por tanto el estigma también es menor. Dicho todo esto, pues insisto que para nuestra asociación creemos que esta ley se ha olvidado de poner en el centro a las mujeres y de respetar la decisión de mejorar la accesibilidad y la calidad, respetar la decisión más allá de que puedan decir sobre su maternidad y que decidan sobre qué método de IVE o con qué método de IVE quieren hacer o resolver un embarazo no deseado. Y ya paso a presentaros el estudio. Este estudio va en relación a que también en su momento, desde nuestra asociación, quisimos, perdonad que no perdonad que no sale el estudio ahora mismo. Aquí. Ahora, ¿no? Venga. Bueno, como decía
ADA, el título del estudio, Estudio Cuantitativo Percepciones de la Usuaria frente a los métodos de IBE. Con este estudio lo que queríamos evidenciar es qué método eligen las mujeres cuando acuden a los centros especializados en IBE, qué método prefieren, por qué, cuáles son sus razones, qué satisfacción tienen con ambos métodos y cuáles son los procesos por los que se desenvuelve cada método, el dolor, el sangrado, las complicaciones y los efectos secundarios de ambos métodos. Hay diapositivas en las que me voy a detener más, otras en las que me voy a detener menos, pero bueno, en general lo que trato de explicar y que quede claro un poco en qué consiste cada proceso y qué opinión tienen las mujeres de estos procesos, ¿no? Para hacer este trabajo, pues ACAI contó con un grupo de profesionales expertos en la materia para hacer un estudio que realmente fuera serio y contó con psicólogos, trabajadoras sociales y estadísticos que nos ayudaron a la asociación a elaborar un cuestionario y a valorarlo. Ahí tenéis el listado de los profesionales y las profesionales que colaboraron con nuestra asociación y, bueno, no me voy a detener en esta diapositiva, claro está. Bueno, en nuestro país, hasta ahora mismo, porque ahora parece que la comunidad catalana quiere aumentarlo hasta más semanas de gestación, con lo que eso puede suponer, hasta las 9 semanas existen 2 métodos para interrumpir el embarazo. Existen 2 métodos que se consideran equivalentes en seguridad, pero no en eficacia: el método instrumental y el método farmacológico. El método instrumental tiene una eficacia de casi el 100% y el método farmacológico, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una seguridad de un 95 a un 97%. Se puede fracasar en un 3 a un 5%. Después veremos el fracaso, el método lo que supone, porque el fracaso del método no solo supone que el embarazo continúe, que esté en un porcentaje, o que sea un aborto que se mantiene ahí pero no se termina de expulsar, sino también que quede en resto. Digo que la eficacia es un concepto a tener claro para hacernos idea de qué es lo que supone la solución de cuando el método farmacológico fracasa. Bueno, para hacer este estudio utilizamos un protocolo consensuado. Realmente nosotros tenemos unos protocolos en nuestra asociación que están en nuestra página web, donde ya describe cómo es cada método. Aquí queríamos dejar claro que las clínicas que participaban en este estudio iban a utilizar la misma manera de resolver el tema del embarazo no deseado. El método farmacológico consiste, después ya me extenderé un poco en cómo es el proceso, ¿no? Consiste en usar 2 medicamentos y se hace en 2 tiempos. La mujer acude al centro sanitario con una cita previa y en el centro sanitario se le da un consentimiento informado donde vienen ambos métodos, el instrumental en un lado y el farmacológico en otro, con las ventajas y los inconvenientes de cada método y las complicaciones que pueden tener con ellos. La mujer, una vez informada, decide qué método quiere hacer y a partir de ahí pues, se realiza historia clínica completa, se realiza ecografía para confirmar que la mujer está embarazada de 9 semanas o menos y se ha decidido el método farmacológico. Se le da la primera dosis de medicamentos, la mifepristona, que se le dan 200 miligramos vía oral y se le da la segunda parte del tratamiento y se le ofrece hacerlo en la clínica o en su casa. En el caso de nuestro estudio, el 30% de las mujeres decidieron volver a la clínica. La segunda parte del tratamiento no se hace en ese momento, sino que se hace entre 24 y 48 horas después. 24 y 48 horas después, la mujer utilizará 800 miligramos de isoprostol, que es la otra parte del tratamiento, que se aplicará de forma bucal o vaginal. La mayoría de las mujeres prefieren la administración bucal y el aborto se desencadena generalmente en las primeras 24 horas con 2 síntomas que siempre van a aparecer, que es el dolor y el sangrado. El dolor, como veis, lo tratamos de mitigar con analgesia previa y el sangrado se tiene que producir porque el aborto se produce por acción de los medicamentos y el sangrado es un elemento fundamental de esto. El sangrado generalmente mayor que regla.
En todos los casos, en este protocolo y en general, no es solo en este protocolo, pero ahí sí que quedamos claro que se usaba así, se utiliza, la mujer toma analgésicos previos antes de ponerse las pastillas en la boca para que cuando empiece el procedimiento de aborto, que ocurre las primeras 24 horas, pues el dolor sea menos intenso. Las primeras 24 horas tendrá un sangrado generalmente abundante y pueden aparecer otros efectos secundarios que después veréis en el estudio: náuseas, vómitos, diarrea, escalofrío y aumento de temperatura, que según efectos secundarios de las pastillas que se coloca en la boca. El sangrado puede dilatarse durante 15 días y va cambiando de intensidad a lo largo de esos días. Ese es el proceso habitual del aborto farmacológico. Ya veréis en el estudio qué complicaciones aparecen, qué efectos secundarios con más asiduidad. Y luego el método instrumental, si la mujer decide el método instrumental, se le utiliza igualmente historia clínica, ecografía, y después pasa a la sala de intervención. Se le coloca la sedación previa. Una vez que se le ha colocado la sedación, se realiza la dilatación y la aspiración. Simplemente se dilata el cuello del útero, o sea, se pone espéculo con todas las exploraciones ginecológicas, y después, una vez que ya está sedada, se dilata un poquito a poco el cuello del útero con dilatadores de diferente calibre, y que van hasta las semanas de gestación que la mujer tiene, y a partir de ahí se usan las cánulas de Karman o semejantes, que son de plástico y aspiran el contenido uterino con un aparato de vacío. Y al mismo tiempo lo hacemos todo con control ecográfico para que cuando termine el procedimiento confirmemos que el útero está vacío y contraído. A partir de ahí la mujer pasa a la sala de reposo hasta que se recupera del procedimiento y se le da el alta. Puede estar en el centro sanitario alrededor de 2 horas, mientras que se hace toda la historia clínica, y el procedimiento dura entre 5 y 10 minutos. Bueno, he tratado de describir un poco cómo son ambos procedimientos, y ahora un poco voy a ir describiendo cómo vive la mujer cada uno de ellos, ¿no? Y por qué elige y qué satisfacción tiene. Bueno, el objetivo general de este estudio, como decía, es analizar qué lleva a la mujer a elegir un método u otro, y cuál es la evolución posterior con cada método, y qué satisfacción expresan las mujeres al final de los mismos, ¿no? Tanto en la modalidad instrumental como en la modalidad farmacológica. En este sentido, los objetivos del estudio eran analizar por qué las mujeres eligen un método u otro, qué relación hay entre el método de IVE y el dolor, entre el método de IVE y el sangrado, y los efectos secundarios y complicaciones con ambos métodos, y analizar, en último lugar, la satisfacción que las mujeres manifestaban con cada uno de los métodos elegidos, ¿no? Para esto elaboramos una hipótesis. Ya sabéis o conocéis que en el año 2014 acá hizo un estudio con los mismos objetivos, y partimos de una hipótesis que después la mayoría se evidenciaron en relación a qué diferencia había en el estudio que realizamos en el 2014 y el que realizamos ahora en el 2021. El total de la muestra eran 1.536 mujeres que cumplían 5 criterios de inclusión: estar embarazadas de menos de 9 semanas, haber acudido a las clínicas que participaron en el estudio, que en total fueron 23, tener la posibilidad de elegir entre ambos métodos. Hay condiciones médicas que contraindican algunos métodos. Por ejemplo, el método farmacológico está contraindicado en las mujeres que tienen alteraciones sanguíneas que aumentan la coagulación o la disminuyen, y las mujeres no pueden usar el método instrumental si tienen un mioma que le cierra cualquier alteración médica que le impida utilizar el cuello uterino para entrar en cavidad uterina. Por ejemplo, un mioma, ¿no? O por ejemplo, que se haya hecho una conización muy potente del cuello uterino, ¿no? Y entonces el cuello está demasiado cerrado. Que hay circunstancias médicas que contraindican el que se use un método u otro. Por tanto, por eso también es importante que ambos métodos se ofrezcan en el mismo lugar, para que la mujer tenga todas las alternativas cuando no puede utilizar otras, y también porque el aborto farmacológico y instrumental
también se combinan determinadas prácticas sanitarias. Por ejemplo, si fracasa el método farmacológico, tenemos que usar el instrumental y al mismo tiempo, a partir de las 12 semanas, muchas veces utilizamos medicamentos para que el cuello del útero esté más asequible para hacer una dilatación. Digo que ambos métodos deben de ir combinados para también, en determinadas circunstancias, mejorar la calidad de la prestación, ¿no? También, bueno, usábamos, como decíamos, un protocolo común, y una cosa que era importante para no tener problemas con los cuestionarios era que hablaran en castellano con fluidez, ¿no? Lo que sí comprobamos era que la muestra de estas mujeres era una muestra representativa de las mujeres que abortan en nuestro país, en la medida que coincidía con los datos, o sea, tenía el mismo perfil que los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en los últimos del año 2020. En ese momento eran los años 2020, pues ya tenemos los datos de 2021. Todavía no los tenemos. Bueno, en ese caso, que era de marzo, tenemos los datos del 2020. Bueno, para eso, bueno, la metodología, digo, no me voy a detener en esto, realizamos un cuestionario de evaluación de IBE, en el cual la junta directiva de nuestra asociación y las personas que nos dedicábamos a hacer este trabajo, pues nos apoyamos en el equipo técnico que habíamos elegido para hacer un estudio de calidad, y el objetivo, como decía antes, era evaluar la totalidad del proceso de la IBE en sus dos modalidades. Así, el estudio tenía tres partes. Una parte en la que recogíamos datos sociodemográficos de las participantes, indicadores de la IBE, como por ejemplo semanas de gestación, si habían tenido abortos anteriores o no, el método que habían elegido previamente, y una segunda fase en la que evaluábamos el dolor, el sangrado, las complicaciones y los efectos secundarios de ambos métodos, y una última etapa en la que preguntábamos a la mujer qué grado de satisfacción tenían con uno y otro método. El cuestionario era rellenado en el operatorio a los 15 días por el personal que había hecho el estudio en cada centro sanitario. Se dedicaba a este cuestionario en tiempo de 10 a 15 minutos. Bueno, ahí viene explicado qué método utilizaron los estadísticos, que yo puedo decirlo como que era respuesta múltiple, escala tipo libre y respuesta abierta, pero bueno, a mí me suena un poco a chino, ¿no? Pero digo que en este sentido, bueno, pues que lo sepáis, no, yo no sabría explicar mucho más, ¿no? El procedimiento, bueno, ya os he explicado cómo es el procedimiento en un centro libre, no me voy a repetir. Tenemos un documento, como asociación tenemos un documento unificado y consensuado con los consentimientos informados, donde se explican los dos métodos juntos, por un lado por el otro el método farmacológico y instrumental, con cada uno con las ventajas, los inconvenientes, la seguridad, la eficacia y las complicaciones. Una vez que, bueno, ya he explicado todo el proceso, porque como veis, lo hicimos, el estudio se hace del 1 de marzo, finaliza el 15 de abril del 2021 y participan 23 clínicas. Ahí las tenéis todas, no me voy a detener tampoco en ello, ¿no? Ya os he explicado un poco ambas técnicas. Y bueno, ahí vuelven a repetirse. Yo creo que ya no hace falta que yo insista en qué consiste cada técnica. Después, si hay alguna duda, podemos resolverlo en lo que hablemos, ¿no? En el perfil de la usuaria no había diferencia entre las mujeres que habían elegido farmacológico e instrumental en relación a la edad, ni la nacionalidad, ni el número de hijos, ni número de abortos anteriores, ni semanas de gestación. No eran parámetros que influían en la elección de un método u otro. Sin embargo, sí que podíamos considerar que hay algunos de ellos que se daban más proporción en un tipo de método que en otro. Esto ocurría en los niveles de formación. En los niveles de formación había una incidencia ligeramente mayor, aunque no con la intensidad que el estadístico considera de que tiene una influencia importante en los estudios universitarios. El 29,7% de las mujeres que eligieron farmacológico tenían esa formación frente al 19,8% de las mujeres que habían elegido instrumental. También las mujeres que habían elegido farmacológico tenían menos hijos, tenían hijos un 39%, y luego tenían un menor número de IVE anteriores.
Nuestra valoración de estos datos era un poco pensar que las mujeres tienen mayor libertad en estos casos para moldar su tiempo a las circunstancias del proceso al estar condicionadas menos tiempo con terceros. El aborto farmacológico se hace en 2 tiempos y necesita un tiempo, primeras 24 horas, donde la mujer no va a estar muy en condiciones para poder cuidar a terceras personas. Por eso pensamos que en este sentido había una pequeña diferencia entre mujeres universitarias y profesionales que tienen más autonomía en este sentido. Y otro factor determinante, en la medida que tenían menos hijos, era pues tener menor experiencia ginecobstétrica, y por tanto veremos que si una de las razones, o la razón más importante por la que las mujeres eligen el método farmacológico es por miedo a la intervención, pues podría estar justificado por este dato. Así que las mujeres que eligen, sin embargo, las mujeres que eligen instrumental, la mayoría tienen una formación profesional o equivalente, bachillerato, formación profesional o equivalente, tienen hijos en el 53% de los casos y tienen más abortos previos. En este sentido, también valorábamos que este dato podría referirse pues, a problemas de tener horarios menos flexibles, tener más personas dependientes y tener más experiencia a nivel ginecostétrico. Bueno, aquí tenéis un poco lo que yo he dicho. Las diferencias se dan en lo que me he centrado, en la formación y en el tema de los hijos. Luego una cosa sí que me parece que era interesante de esto, es el dato de que analizamos las mujeres que habían elegido, o sea, mujeres que tenían ideas anteriores, como las mujeres que habían elegido farmacológico en el primer aborto, el 58,5% se pasan a utilizar el instrumental. Tienen los números al lado para que sepáis qué número de mujeres, y las mujeres que habían utilizado instrumental, el 91% sigue utilizando y el 9% pasa a usar farmacológico. En ese caso vemos que el montante de mujeres que pasa a usar un método, o sea, cambia fundamentalmente en el farmacológico, donde más de la mitad cambian de método y pasan del farmacológico al instrumental. Pues en relación a los resultados, está clarísimo que nuestra experiencia y nuestros datos ofrecidos en un mismo espacio, ambos métodos, instrumental y farmacológico, las mujeres prefieren en su mayoría, el 85,74%, el método instrumental, y el 14,25% del total eligen el farmacológico. En relación, cuando valoremos esta variable, veremos que en relación al estudio del 2014 hay un 6 puntos de diferencia. En el 2014 hay más mujeres que eligen el farmacológico. Es una cosa paradójica cuando el aborto farmacológico ahora está un poco a la orden del día, parece que es lo más moderno, ¿no? En los motivos de elección, ahí tenéis un listado de los motivos de elección. Yo no voy a referirme a los más frecuentes. En la elección, las mujeres eligen el método farmacológico porque tienen miedo a la intervención. Lo decía antes cuando hablaba un poco de por qué puede ser esa razón, y luego porque lo consideran menos agresivo y traumático. Y las que eligen el método instrumental lo eligen por su rapidez y seguridad en el 61,9%, y para evitar el dolor por el tema de la sedación. Y un porcentaje muy pequeño, el siguiente sería la recomendación. Bueno, lo más importante en el caso del método farmacológico es el miedo a la intervención, y en el instrumental es la rapidez y la seguridad. Bueno, ahí tenéis en el esquema el porqué, las lecciones de método del porqué. Y luego en esta diapositiva analizamos el parámetro de dolor. Analizamos el parámetro de dolor, que como veis, o sea, el dolor en el aborto farmacológico, porque analizamos el dolor el día que la mujer toma los medicamentos que le van a producir el aborto. En este caso, en el caso del farmacológico, le llamamos el día de la expulsión. Generalmente cuando se toma la segunda parte del tratamiento, o sea, con la primera parte del tratamiento, con la mifepristona, la mujer va a tener pequeños síntomas, molestias en el hipogastrio,
a veces dolor de cabeza, esto, pero la expulsión se produce y que porque va a preparar el útero para que actúe la segunda parte del tratamiento, la mifepristona y el misoprostol, el que realmente va a producir el aborto con sangre abundante y produce contracciones. Por eso duele y por eso se ponen analgésicos. Y las mujeres en este estudio describen que el 91,8% van a presentar dolor y la media de ese dolor es de 7,17. El dolor lo medimos de la siguiente manera. Consideramos como 3 escalas del dolor, el dolor como regla que es 5, dolor menor que regla menor de 5 y dolor mayor que regla de 5 a 10. En este caso las mujeres tienen un dolor mayor que regla. O sea, la mujer es interrogada con un esquema de dolor de regla 5, de 5 a menos y de 5 a más. En este caso 7,1 pues sería entre 5 y 10 un dolor mayor que regla. La aspiración en este caso no valoramos el dolor en la medida que todas se hace con sedación y por tanto no tienen dolor. Hablo del día de la expulsión. Ahora entramos a valorar el dolor en los días posteriores y el sangrar en los días posteriores. En este caso, el dolor en los días posteriores, con ambos métodos, en los días posteriores sienten dolor o molestia, pero si os fijáis en la gráfica, cambia la intensidad del mismo. Así, en el aborto farmacológico, el dolor va a ser en los días posteriores mayor que regla en el 40% de los casos y un 8,67 va a ser un dolor extremo. Sin embargo, en los días posteriores cuando se ha hecho un instrumental, el dolor va a ser menor que regla y es de un 7,5. O sea que en ambos casos tienen molestia, pero la intensidad de ese dolor es diametralmente diferente con un método u otro. En esta diapositiva hemos valorado el sangrado el día que se produce la expulsión y en este caso también valoramos el sangrado el día que se hace la aspiración. En este caso, cuando la mujer era dada de alta, después de cuando ya había pasado de la sala de intervención al reposo y ya le dábamos el alta definitiva, pues le mirábamos la compresa y valorábamos el sangrado que la mujer presentaba. En el caso de las mujeres que hacían aborto farmacológico, sangraban un 97,72% con una intensidad de 7,56. En este caso era lo mismo que valorábamos el dolor. Al 5, el 5 era el valor de la menstruación, menor que 5, menor que la menstruación y mayor de 5, de 5 a 10, va aumentando la intensidad del sangrado del dolor. La métrica era la misma, ¿no? Y en este caso la media de sangrado era de un 6,56. En la IV instrumental, después de la aspiración, las mujeres tenían una frecuencia de sangrado menor de 69,6 frente al 97,72 del farmacológico y la intensidad del sangrado era de un 3,2, bastante distante, mucho menor que regla, bastante distante de lo que sangraban con el método farmacológico. En los días posteriores ocurre lo mismo que con el dolor. Veremos que el sangrado es muy semejante con ambos métodos, sin embargo, la intensidad del mismo es muy distinta. El 57% tienen mayor que regla y el 23,69% tienen un sangrado extremo. Extremo hablamos de 9 a 10 y el sangrado con el método de aspiración o instrumental es de 70,23, tiene un sangrado menor que regla. Los efectos secundarios aparecen, en el caso del farmacológico, no presentan ninguno un 48%, o sea que presentan síntomas un 52% y en el instrumental no presentan ninguno casi un 99%. Los síntomas más frecuentes son náuseas, escalofríos, diarrea y fiebre. En el instrumental es de 1,1 de febrícula. Realmente los cambios hormonales
como el aumento de la progesterona que se produce en un postoperatorio normal, pueden aumentar la temperatura en unas décimas. Pero bueno, es una evolución normal. Las complicaciones, lo que yo trataba de explicar antes, ¿no? Que el farmacológico podemos considerar que es eficaz, en nuestro caso, si la Organización Mundial de la Salud habla de un 95 a un 97%, en nuestro caso nos sale una eficacia distinta, o sea, una eficacia casi, un fracaso casi del 9%. En la medida que podemos considerar un fracaso un embarazo que evoluciona, o sea, un embarazo que no se para con el tratamiento, que es casi de 0,9, casi un 1%, un aborto diferido, que es un embarazo que se queda dentro sin expulsar completo, y luego un aborto incompleto, que es que quedan restos del embarazo y que siguen dando síntomas. No consideramos que si tiene restos que va a poder expulsar pero no tiene síntomas, quiere decir que va a seguir con sangrado y dolor y por lo tanto vamos a tener que tratarlo. Eso es lo que se ha considerado como falta de eficacia del método. En el caso del instrumental, tenemos retención de coágulos, que eso es como una evolución de ambos métodos, que es que se queda sangre retenida y a veces molesta a la mujer, lo que se conoce como una hematometra. Como veis, esto se da en los dos procesos, tanto el aborto incompleto en el aborto instrumental es muy poco frecuente, sí que es muy frecuente en el aborto farmacológico, y la retención de coágulos igualmente, aunque ambas cosas se dan en los dos métodos, pero con distinta intensidad. Bueno, el nivel de satisfacción, en realidad las mujeres cuando eligen se encuentran satisfechas con los dos métodos, pero el nivel de satisfacción es distinto. Así veremos después cuando van a hacer que las mujeres, cuando hablan del aborto instrumental, tienen un grado, le dan un 10 en mayores casos que cuando lo hacen con el método farmacológico. La satisfacción, la media en el aborto instrumental es una media más alta, que después ya veremos las medias en relación a la satisfacción que tienen con un método u otro, aunque insisto en que cuando la mujer es capaz de elegir, está contenta con el método que ha elegido. Bueno, en los resultados no me voy a detener mucho, porque yo creo que ya estoy hablando demasiado. Cuando las mujeres, lo que decía, cuando las mujeres reciben una información imparcial y eligen, prefieren mayoritariamente, como hemos visto, la técnica instrumental, y que a pesar de que cada vez se habla más de que el método moderno, que es el método farmacológico, y se habla mucho en congresos de que tenemos que un método que supone una evolución en las técnicas de IVE, y parece que hemos descubierto el mundo. A pesar de eso, en relación a nuestro estudio, hay 6 puntos de diferencia desde hace 7 años en relación. Las mujeres lo eligieron 6 veces más el método farmacológico en el otro estudio, que me parece que era de un 22%, las mujeres que eligieron el farmacológico frente a un 14% que lo han elegido ahora. Bueno, no voy a repetir que las mujeres lo eligen, estos son los resultados que yo ya he ido diciendo. Bueno, las razones más esgrimidas son la rapidez y la seguridad, y evitar el dolor cuando se elige el instrumental, y el farmacológico, pues el miedo a la intervención. Sigue siendo la opción, el motivo más repetido por las mujeres. Y no sé, también hay una cosa que se repite mucho, que es el tema de que el método farmacológico empodera a las mujeres y que le da autonomía. En este sentido, nosotros repetimos que el empoderamiento de una mujer no viene porque pueda hacerse ya un aborto, porque eso es una barbaridad, sino que pueda elegir el método que es más adecuado a lo que ella quiere, ¿no? Y paradójicamente con esto, en nuestro estudio, dice solo 8 mujeres, un 3,6% elige el método farmacológico en su casa, un 30%, un 28,3% elige hacerlo en los centros, que le ofrecemos esa posibilidad, con lo cual entendemos que se sienten más seguras si eligen esta opción, pues
haciéndolo en nuestro centro, y no solo más seguras, sino que hay mujeres que no tienen espacio propio y todos los espacios que tienen son compartidos y por tanto solo tienen la opción de hacerlo en nuestro centro si al final están convencidas de que es el método que más se adecua a su situación personal, ¿no? Aquí yo se explica un poco, bueno, que a pesar de que la intensidad, o sea, que el dolor es semejante con ambos procedimientos, pues la intensidad del mismo varía, igual que el sangrado, lo he ido explicando en cada diapositiva, creo que no merece la pena que yo que dilate más esta exposición. También el dolor en los días posteriores, que bueno, pues que en ambas circunstancias el dolor y el sangrado está más asociado al método farmacológico y que el dolor y el sangrado en los días posteriores y tanto el de la IV que en el instrumental no duele, pues es de mucha menor intensidad, menor que regla o mucho mayor que regla. Esto va en el mismo sentido, bueno, pues las mujeres que se hizo una IV con el método instrumental, bueno, no voy a repetirme. Los efectos secundarios, ya os he explicado también los efectos secundarios en la diapositiva, tampoco voy. Y bueno, con el nivel de satisfacción sí que voy a detener un poquito porque vienen datos como más desglosados. Si bien, como decía, la mayoría de las mujeres están satisfechas con el método elegido, el 85,5% de las usuarias que utilizaron el método instrumental le dan una puntuación, porque creo que esto es importante, dan una puntuación, el 85,5% de 9 a 10 puntos. Sin embargo, las usuarias del farmacológico solo le otorgan esa puntuación en menos del 50% de los casos, el 45%. En la escala más baja de la satisfacción 0,4 encontramos también diferencias significativas, ya que es menor que 5 lo puntúa un 10,5% del farmacológico y un 2,6% del método instrumental. Bueno, pues yo ya aquí he terminado. Muchas gracias. Insisto en que es una alegría ver mujeres jóvenes luchando por los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Francisca. Daros la enhorabuena por este magnífico estudio que habéis realizado desde acá y que de luego que arroja mucha luz, ¿no?, a la situación y también nos ayuda un poco a comprender, sobre todo porque las mujeres se inclinan más por un método o por otro y sobre todo lo que nosotras reivindicamos, que es que al final las mujeres tengan esa información para elegir de forma adecuada el método, pues que consideren que mejor se ajusta a sus necesidades, pero que sí que exista esa información y que no haya desde el sistema sanitario público pues ya directamente una inclinación para uno u otro. Pues ahora pasamos con Sonia, con la que bueno, hablaremos también un poquito más en profundidad de esa propuesta de ley de modificación de la ley de 2010 de garantía de interrupción voluntaria del embarazo, que además hoy me contaba que estuvo en el Congreso escuchando esas maravillosas enmiendas a la totalidad al texto, con las que no creo que esté muy de acuerdo, pero ella ya nos contará lo que considere. Y bueno, nosotros desde la Federación Mujeres Jóvenes, un poco a modo de introducción, nosotros de esta ley sobre todo consideramos primordial lo que es el reconocimiento y recuperación de los derechos de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años de interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de ese consentimiento paterno que muchas veces puede suponer un freno para que efectivamente puedan decidir libremente. También pues la eliminación de ese periodo de reflexión de 72 horas que no tiene ningún sentido, no se ajusta a ningún criterio médico, sino claramente a tomarnos como siempre a las mujeres como menores de edad y como incapacitadas para tomar pues decisiones de nuestros propios cuerpos. Y también sobre todo muy necesario que ha salido también a lo largo pues de este webinar la necesidad de educación sexual en las aulas a lo largo de toda la etapa educativa y la necesidad de formación para el personal sanitario para que realice la IVE, porque evidentemente si no hay personal sanitario en el futuro que pueda pues realizar un método, pues la elección todavía va a quedar aún más coaccionada que en el presente. Y además, otro tema necesario de abordar para nosotras es esa modificación que se realizó al Código Penal a principios de año, tipificando por fin el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas y también el acoso al propio personal sanitario de las clínicas acreditadas, pero cierto es que todavía pues hay algunas deficiencias que recoge esa modificación que todavía no están tipificadas y que creo que Clínica Dator nos puede explicar perfectamente, quizás me van a permitir que mejor que nadie,
y además pues con esa reivindicación de las zonas de seguridad que son tan necesarias. Así que sin más, pues Sonia, te dejo a ti la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Federación de Mujeres Jóvenes por estos meses de trabajo que llevamos, por la webinar de hoy, que estoy segura que no va a ser la única webinar, y acá y siempre, ¿no? Por todo el planteamiento y por visibilizar la situación actual, la situación desde hace 36 años que se puede ejercer el derecho en este país, que las mujeres podemos ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy no da tiempo, lógicamente, a hablar de todo y de todo lo que también desde la Federación de Mujeres Jóvenes queréis poner sobre la mesa, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo que desde una organización feminista con una larga trayectoria, ¿no? Ahora sois una de las generaciones de los 35 años de historia que tiene la Federación de Mujeres Jóvenes. Y nosotras como Clínica Dator y como clínica que está asociada a CAI, varias cuestiones, aunque yo en los 10 minutos, 8 minutos de intervención prácticamente vaya a hablar de la reforma del Código Penal, pero sí que plantear varias cuestiones y que yo sé que inquietan mucho a las mujeres, a las organizaciones feministas en general y a la Federación de Mujeres Jóvenes en particular, ¿no? Que es el planteamiento de la calidad y el planteamiento de la desigualdad territorial. Y solo por lanzar y para retomarlo en una siguiente webinar, no podemos ceder la calidad frente a la accesibilidad, ¿no? No podemos dar prioridad a que sea muy accesible y que en mi propia provincia, en mi propio municipio, yo pueda acceder si eso va a suponer perder calidad asistencial, como es lo que llevamos alertando desde las clínicas acreditadas, desde ACAI, lo que puede llegar a pasar con esta reforma de una magnífica ley y de una magnífica ley que toda la parte de educación sexual no se ha desarrollado en estos 12 años y de una magnífica ley en la parte de interrupción voluntaria del embarazo, pero que creemos que las administraciones públicas no han hecho sus deberes, ¿no? En formar a los ámbitos profesionales y, ojo, no solo al sector sanitario, es que la IVE precisa de un proceso de acompañamiento que se inicia en el primer momento en el que la mujer pide información, sea vía telefónica, sea que envíe un correo electrónico, el día que va a la clínica para recibir el sobre informativo, que esperamos y estamos deseosas que la entrega del sobre informativo se retire, igual que los 3 días de reflexión, porque es la única prestación sanitaria que, más allá de los consentimientos informados, como cualquier prestación sanitaria tiene que tener, pero es de la única prestación en la que las mujeres, porque somos mujeres las únicas que podemos interrumpir voluntariamente nuestro embarazo, necesitamos reflexionar, ¿no? Entonces, el proceso de acompañamiento también significa entender que cada mujer necesita sus momentos, sus tiempos, más o menos veces darle la misma información. Y creo que además las clínicas acreditadas podemos ser el mejor ejemplo para que, si de verdad la sanidad pública quiere tener esas unidades específicas y especializadas en la interrupción voluntaria del embarazo, somos el mejor espejo. Por supuesto, siempre a mejorar. Cada día son las mujeres que han ejercido su derecho las que nos testan a las clínicas acreditadas para decir que vamos durante estos 36 años por el buen camino. Solo por planteamientos y, sobre todo, porque el ruido ahora mismo no solo está en grupos contrarios al derecho al aborto, también hay mucho ruido en un planteamiento y en un reconocimiento y que sigamos siendo las mujeres estigmatizadas y los equipos profesionales quienes tenemos el estigma. Y uno el estigma con el acoso, ¿no? Bueno, Clínica Dator, lógicamente, es la clínica que más historia tiene en acoso porque fue la primera clínica acreditada en este país, pero los grupos contrarios, los grupos talibanes, contrarios al derecho al aborto, han generalizado y han globalizado, también son modernos y modernas para la globalización, y han globalizado ese acoso a todas las clínicas. Allá donde haya un centro sanitario va a haber acoso, sea clínica acreditada, sea centro de instalación pública sanitaria,
sea un punto de referencia, es decir, vandalizan los centros asesores de las mujeres, ¿cómo no van a vandalizar pues un centro de salud en el que sepan que están informando a las mujeres? No les va a doler en prendas, ¿no? Y la objeción de conciencia, que como decía Francisca, mayoritariamente es profesional, porque no suma. Dedicarte a los derechos sexuales y reproductivos en general no suma, y en particular dedicarte al derecho al aborto no suma en tu currículum profesional, pero ya sabemos que hay espacios de instalaciones públicas, salió en un medio de comunicación, en un hospital madrileño, donde desde el propio servicio de información se le decía a la mujer que ahí no se le informaba. Me refiero, una persona que sus funciones son de administrativa, de recepcionista o de trasladar una información, ¿no? O a qué consulta tiene que acudir para que le informen. Ahí ya se le estaba vetando el derecho a la información bajo o al albur de esa objeción de conciencia profesional. ¿Qué pedimos en un inicio desde la plataforma Aborto sin Acoso, que conformamos junto con ACAI y Clínica Dator, más de 66 organizaciones que pertenecen a organizaciones feministas, a organizaciones en defensa de derechos cívicos, como en su momento la exigencia, ¿no? y del derecho a morir dignamente, que ya por fin en este país es ley, pero también a esa plataforma pertenecen partidos políticos como el Partido Socialista, como Izquierda Unida, pertenecen los sindicatos UGT y comisiones obreras, bien a través de sus vicesecretarías generales o de sus áreas de igualdad, ¿no? Y esa plataforma lo que puso sobre la mesa y lo que hizo que asumiera el ámbito político, ¿no? A través del Congreso de los Diputados y Diputadas y del Senado, era nombrar que ese acoso que veníamos denunciando desde hace décadas existía y es una realidad. Para no quitar tiempo a la webinar, quien nos esté viendo o nos vea en otro momento, podéis visitar la web Aborto sin Acoso, donde además de tener el vídeo de algunas formas de acoso, pero también donde podéis acceder a más detalle a lo que pedíamos desde esa plataforma, que seguimos trabajando, porque sabemos que un paso importante ha sido la reforma del Código Penal para tipificar como acoso, como delito, el acoso a las mujeres y el acoso a los equipos profesionales, pero se queda corto. ¿Y por qué se queda corto? Primero, porque nuestro modelo, el modelo de la plataforma y el modelo de ACAI en particular, o el espejo en el que mirarnos será Francia, con una legislación que tipifica como delito ya no solo el acoso físico, sino el acoso a través de Internet, de información falsa. Aquí a las mujeres se les entrega información falsa, panfletos donde las mujeres pueden llegar a leer que si abortan pueden tener un suicidio, que pueden desarrollar cáncer de mama. Es decir, estamos permitiendo que en el ámbito de la salud se difame y se dé información falsa por parte de estos grupos, ¿no? Entonces, la reforma del Código Penal va por delante, que por supuesto es un avance. Eso ha permitido también que las distintas delegaciones del Gobierno, y yo, lógicamente, por estar ubicada en Madrid, solo me puedo referir a la delegación del Gobierno de Madrid, haya cogido un empuje y haya valorado que es necesario seguir trabajando en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la Policía Nacional, que es quien tiene las competencias, vea que esta realidad existe, que no solo era lo que decíamos en las reuniones, sino que existe, porque ahora como vienen y tienen que venir, lo están viendo y lo están percibiendo, pero necesitamos que la reforma del Código Penal se ejecute. Hasta ahora sabemos que lo que se ha ido aplicando es la Ley de Seguridad Ciudadana, sabemos que ya se está empezando a tomar en serio a las mujeres y a tomar en serio a los equipos profesionales, pero necesitamos como mínimo, es decir, tenemos el mínimo de la reforma del Código Penal, necesitamos el mínimo que venimos exigiendo desde acá y el resto de entidades que conformamos la plataforma, que son las zonas de seguridad, que blindan ese acceso. Y además otros países, nada más legislar, como por ejemplo Irlanda, ha puesto en marcha el mecanismo de las zonas de seguridad, que conseguiremos y seguiremos trabajando para tener una ley completa que pare el acoso, no solo el presencial, pero además necesitamos
que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las policías autonómicas entiendan que un día no se puede hacer una cosa y otro día otra. Y ponemos el ejemplo el otro día la noticia, ¿no? Las compañeras de la clínica Ascavid en Vitoria, la China ya no está actuando, ya ha dicho que no va a actuar ante ese tipo de cuestiones, como ahora tenemos hasta el mes de noviembre la campaña de 40 días de acoso, ¿no? Entonces, el estar postrado frente a la salida de los centros sanitarios o a la entrada de los centros sanitarios, rosario en mano, cartel en mano, respetando, por supuesto, la ideología religiosa o la religión que se profese cada cual, respetando eso, ninguna mujer tiene que ver cartelería en la que se la haga sentir mal, en la que se le haga sentir responsable y culpable. Por lo tanto, y haciendo un resumen, necesitamos seguir trabajando, por supuesto, pero ya no solo para el tema del acoso, sino para que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una prestación pública, una prestación sanitaria pública, financiada por el Sistema Nacional de Salud, para que todo el mundo yo me pueda hacer entender. Es decir, que las comunidades autónomas financian para que las mujeres no tengan ningún coste económico su propia decisión y el ejercicio de un derecho. Gracias a la Federación de Mujeres Jóvenes por poner sobre la mesa y sobre todo por facilitar, eliminar el estigma, eliminar el tabú y porque que las mujeres hablemos de nosotras las mujeres y de nuestros derechos pone en valor todo lo que se ha conseguido y por supuesto lo que nos queda por conseguir, porque lo único que vamos a perseguir es que ni un paso atrás en la calidad asistencial de la IVE y ni un paso atrás, por supuesto, en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias y gracias también a CAI por una vez más seguir con el testigo de la defensa de una ley que funciona y de no perder el horizonte de dónde es y qué es la calidad asistencial. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia. Sin duda, Dator hace un trabajo existencial como primera clínica, además, que fue acreditada para la realización de la interrupción del embarazo en nuestro país, garantizando pues el acceso de muchas mujeres, y ya no solamente el acceso, sino lo que hablábamos, ¿no? De esa calidad, de mantener esa calidad a lo largo de todo el proceso. Y de lo que comentabas, pues la verdad que, bueno, que envidia, ¿no? Esas personas que durante 40 días tienen el tiempo para ir enfrente a una clínica a acosar a otras. Y lo que me da envidia es el tiempo libre, ¿no? que tienen para ello, y ese ímpetu, sin duda, desde luego, admirable que alguien tenga tanta motivación para algo. En este caso, ojalá, ¿no? Lo focalizaran en una acción que fuera positiva para la sociedad y no todo lo contrario. Pues con esto sí que terminaríamos este webinar. De verdad que desde la Federación Mujeres Jóvenes, desde pues todas nuestras territoriales y todas nuestras socias, os agradecemos el tiempito a lo largo de esta tarde que nos habéis brindado, y sobre todo pues que nos ha permitido un poco pues conocer más, ¿no? La situación actual, lo que se está reivindicando, lo que se está solicitando, y también pues conocer un poquito más, ¿no? de ese estudio tan necesario que habéis elaborado desde CAI, que habéis hecho, y que arroja pues al final mucha verdad, ¿no? de cuál es la situación actual en el sistema. Así que sin más, pues muchas gracias también a todas las personas que nos han seguido. El vídeo va a quedar colgado en nuestro canal, así que en cualquier momento se puede recuperar, se puede ver. Si alguien quiere ver alguna otra parte nuevamente, pues va a quedar ahí indefinidamente, y pueden pues ya, por supuesto, que nosotras seguiremos trabajando, mantenemos ese grupo de trabajo con Dator, y no descartamos, por supuesto, pues repetir una segunda edición, porque de luego yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Así que sin más, pues muchas gracias, Sonia, y muchas gracias, Francisca. Gracias a vosotras. Hasta luego.